Padrón disputouse a penúltima proba da Copa de España de ciclismo con éxito local. Por primeira vez, o club ciclista padronés Aluminios Cortizo venceu por equipos e tamén en categoría individual. Eric Fagundes cruzou en solitario a liña de meta con 40 segundos de vantaxe sobre Vicente Hernández do Vigo Rías Baixa e Javier Serrano. Estas imaxes falan de esforzo, de pedais, de batallas, de equipo, de solidaridade. Estas imaxes refliten, simbolizan o feito de que canto máis adestra, mellores resultados se colleitan. Estas imaxes converteron o Padronés Cortizo en 2022 como mellor equipo amateur de España, o primeiro no ranking da Federación Española de Ciclismo. Un ano para enmarcar. Moi boas tardes a todos e a todas. Presidente da Xunta, Alfonso Rueda, gran apaixonado do ciclismo, imagino que nos últimos tempos con menos tempo para practicalo. Presidente, Grupo Cortizo, Xosé Manuel Cortizo, alcalde de Padrón, Antonio Fernández, Raquel Cortizo, directora xeral do Grupo Cortizo, Xosé Ramón Letelasa, secretario xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, Tanis Vázquez, presidente do Club Ciclista Padronés, Juan Carlos Muñiz, presidente da Federación Galega de Ciclismo, Julio Izquierdo, manager do Burgos BH, equipo amigo do Padronés, Gonzalo Trenor, delegado da Xunta de Galicia na provincia da Coruña. Temos por aí tamén os alcaldes deste triángulo, Padrón, Rois e Dodro, Xavier Castro, alcalde de Dodro, Ramón Tojo, alcalde de Rois. A todos e a todas, benvidos, benvidas. Está por aí tamén Ezequiel Mosquera, a 13 días do arranque do Gran Camiño. Un dos patrocinadores será Cortizo, Gran Premio da Montaña. Temos a ciclistas e ciclistas, a formacións amigas do Padronés Cortizo, como son o Clube Ciclista Compostelano, como é Supermercados Freud e toda a afección desta comarca
que debece polo ciclismo. Estamos nunha zona na que o ciclismo é religión. E hoxe presentamos en sociedade unha entidade que ten 67 anos de historia. Estamos nun dos berces do ciclismo da nosa comunidade, nun dos clubes que máis suspira pola orientación e pola formación de corredores. Nos próximos minutos van a desfilar por este escenario, desde os máis cativos, os corredores do equipo amateur. Están xa correndo e en breve tamén comenzarán os nenos e as nenas das escolas de ciclismo. Antes, quero saudar a xunta directiva do Club Ciclista Padronés. Tanis Vázquez e os seus compañeros de xunta directiva, por favor, o escenario. Un aplauso para eles. Porque ser directivo é de sempre un traballo de moito risco. Non se contenta a todos. Os directivos dos clubes que traballan sen ánimo de lucro son os que empregan o seu tempo libre por mellorar a vida de moitos nenos e nenas que vos pertencen, os que estades aquí. 67 anos de historia e Estanislao Vázquez, non sei os motivos, pero leva 30 anos como presidente. 30 anos como presidente. Imagino, Tanis, que chega o 2023 probablemente o ano co proxecto máis ambicioso desta estrutura. Efectivamente, este ano vai ser o ano no que máis carne no asador vamos a poñer. Deronse as condicións para iso, os nosos directores buscaron personal e vamos a ter un equipo élite moi potente. Vimos, ademais, dun 2022 que queda para a historia, queda para enmarcar. Si, será difícil igualar o deste ano pasado. Moi difícil, porque... Será difícil igualalo, o fácil vai ser superalo. No, non vai ser fácil superalo, pero estamos neso, estamos neso. De todas formas, nós non só temos outra faceta que é a de organización de pruebas e outra que é na que poñemos moito cariño, que son os azules. A esencia. A esencia do club, que é a base. E aí estamos traballando con eles, para que aparte de ser ciclistas, que sean personas e que sean xente de ben. Cantas veces pensaches no triunfo de Fagundes na Copa de España celebrado en Padrón? Bueno, sempre pensas que podes ganar a todos os sitios que vamos, pensamos a ganar, senón non íbamos. Pero esa foi tremendamente especial. Pero de Padrón foi tremendo, foi un día moi grande. Ainda que xa nos habían preparado, porque a da Pascua, que é unha gran carreira, esa foi a etapa prólogo. Claro, tamén levantamos os brazos. Foron dúas fechas moi grandes, moi grandes. Moitas gracias, Tanis Vázquez. Moitas gracias aos membros da directiva do Club Ciclista Padronés. Proxecto ambicioso para 2023. Un exemplo. Padronés Cortizo converteuse nunha escola de valores. E esta é a fábrica dos soños do Padronés Cortizo. O edificio no centro de Padrón que ven a ser como a casa do futuro. Aquí traballan cada día mecánicos, masaxistas, preparadores, unhas instalacións de alto standing. As mellores instalacións que pode ter unha escola de valores, unha escola de ciclismo, un equipo elite sub-23 antes de dar o paso a profesionais. Con zonas habilitadas por mecánicos, zonas habilitadas para controlar cada pedalada, a posición en riba da bicicleta, as probas de esforzo, a mecánica máis avanzada, os aparatos máis modernos. Eles só teñen que pedalear. Estes son os traballos que se fan nesta época, en pretemporada, buscando os mellores picos de forma para os ciclistas. E inda por riba, complétase a Escola de Valores coa convivencia. A convivencia de todos os ciclistas nunha zona reservada a eles, onde viven como se fixeran nun 6 estrelas, donde poden disfrutar do tempo libre, da paixón, onde poden soñar con emular a corredores como os que acaban de ver na tele. Donde simulan estar subindo al P10. Donde comenzan a suar
antes de saltar a estrada. Y donde van a clases de ciclismo e de vida, donde aprenden a comportarse. E a Escola de Valores do Padronés Cortizo comezámola polo equipo cadete. Que se veñan Anxo Suárez, Kevin Estevez, Gonzalo Suárez, Nico Calvo Castiñeira, Xian Rodríguez, Álvaro Anés e María Cabot. Non nos pode acompañar Ares Lorenzo. María Cabot é a que lle dá categoría a este equipo cadete. Categoría infantil. Nico Puga, Xoel Salgueiros, Nicolás Seijas e Carmen Cabot. Categoría Levín. Brais Simil, Breixo Rodríguez Cid, Fabián Martínez, Uxío Fiuza. Non nos pode acompañar a fémina deste equipo que é Telma do Pazo. E imos con máis cativos, os máis cativos da Escola de Ciclismo, da Escola de Valores de Padronés Cortizo. Karim Williams, Yago Piñeiro e Raúl Fresco. Os directores da escola son Martín Casais e Juan Carlos Regueira. Aquí temos a Yago, a Raúl e a Karim. Cantos nos tes, Karim? 8. 8. Ti tamén tes 8? Sí. E ti tamén tes 8? Sí. Que tal, Raúl Fresco? Como che vai a vida de ciclista? Moi ben. Mellor que no cole ou pior? Millor. Millor. Non vamos a entrar en detalles. A ti? Ben. Ben, este empata. Empata. E, señor William, con que soña? Por que queres ser ciclista? Que che gusta máis do ciclismo? As bicis. As bicis. Para que vamos a andar con rodeos. E a Raúl, que é o que máis lle gusta do ciclismo? Disfrutar. Sí. Disfrutar do ciclismo e poder participar con todos os meus amigos. E a ti? As bicis e participar. E participar. Moi ben, pois non escoitei un aplauso para eles. Moitas gracias a todos. E agora vamos a presentar o equipo junior. O equipo junior vamos a presentar cunha ausencia. Temos unha corredora no equipo junior que se vai incorporar no mes de maio, máis ou menos, porque mentres está nos Estados Unidos estudando cunha beca de Amancio Ortega. Ela é unha máquina nos estudios, é unha máquina riba da bicicleta, ten moitas ganas de volver, está vendo esta gala vía streaming e mandounos esta mensaxe. Ela é Elsa Montenegro. Hola, soy Elsa y entiendo que estar ahí. Aquí sigo preparándome para correr cuando vuelva y les quiero mandar un saludo a toda la familia del Padronés Cortizo. Un saúdo de parte de Elsa Montenegro para todos os compañeiros que hoxe están aquí no Hotel Escala de Padrón. Equipo Junior. Que se veña Tomás Pombo, de Carballo. Que se veña Lucas Aguiar, de Vigo, dos Aguiar de toda a vida. Familia de ciclistas. O pai de Lucas Aguiar é o único galego que participou nuns Xogos Olímpicos, Gonzalo Aguiar, en Seúl 1988. Que se veña tamén Ricardo Liste, o santiagués. Lucas Piñeiro,
de Allariz. Gael García, santiagués. Iker Rodríguez, do Rosal. O vigués Iván Blanco. O lucense Alejandro Crende. E faltanos o pontareán Xano Gil. Xano Gil é o segundo mellor ciclista da súa familia. O primeiro é Borja Gómez Méndez, o símbolo do deporte inclusivo, do ciclismo inclusivo en Galicia. Este equipo está dirixido por Xesús Rodríguez Carballido e acompáñalle na parte mecánica Diego Alfonso. Temos 3 corredores que seguen no equipo, os demais son novos, Lucas Piñeiro, Lucas Aguiar e Tomás Pombo, que era cadete ata o ano pasado, agora é xúnior. Tomás Pombo é o campeón galego cadete, vai ser a primeira temporada como xúnior, pero ademais é que Tomás viviu unha experiencia de uns meses seguramente maravillosa. Participou no Campeonato de Europa de ciclocross. A que sí, Tomás? Sí, sí, así é. E que tal? Como pasamos? Bastante ben, unha bonita experiencia e sobre todo con poder competir con xente de moito nivel e a pasalo ben. E pasáchelo ben. Sí, sobre todo. Vaya circuitos hai por aí, non? Moi divertidos, é unha cousa totalmente diferente ao que hai aquí. Espero que se poida volver a repetir. Isto era en Bélxica? Sí, en Bélxica. Bueno, en cadetes creo que abusaches un pouco do corpo, que os rivais soñaban contigo. Seguramente vai ser máis complicada a categoría, o salto de categoría, non? Sí, vai ser un ano complicado, sobre todo a ser ano pequeno, o salto de cadete a xúnior é unha gran diferenza. Compartes, misturas, ciclocross, ciclismo, que é o que está de moda, como Adri Van der Poel, como Van Aert, seguro que disfrutaches moito. Sí, fago as 3 disciplinas, ciclocross, monte e carretera. Ah, sí, te dedicas a isto profesionalmente. Sí. Creo que é algo moi bo poder intercalar diferentes disciplinas para despexar a mente e además así poder disfrutar das diferentes modalidades do ciclismo. De estudos ben, non? Sí, vamos indo. Vamos indo, vamos vendo, non? Bueno, seguro que vamos a ir ben. Sí. Nos estudos eres sprinter, escalador? Rodador. Rodador, moi ben. Xesús Rodríguez Carballido, director deportivo desta formación. Calendario ambicioso. Sí, por suposto. Copa de España e probas a nivel nacional e nunca nos vamos a olvidar do calendario galego. Moitísimas gracias. O equipo xúnior do Padronés Cortizo. E agora queremos que saúde o secretario xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, Xosé Ramón Letelasa. Moi boas tardes a todos, presidente, José Manuel, alcalde, Raquel, presidente del club, presidente de la federación, amigas, amigos, delegado, no puedo saludar a todos, deportistas, amigas y amigos. Reduce la tasa de colesterol en sangre, es un analgésico y un antibiótico natural, previene los riesgos de accidente cardiovascular y cerebrovascular, es bueno para la tensión. Claro, cualquiera, como sabéis, la responsabilidad que ostento a la Xunta de Galicia, estáis pensando que estoy hablando del deporte, que también, porque tiene sus beneficios y muchos más. Pero no, alcalde, estando en Padrón, estoy hablando de los pimientos de Padrón. Los pimientos de Padrón son conocidos en todo el mundo. Yo creo que lo son por su calidad, pero también por ese ambivalente picor. Ya sabéis lo que quiero decir. Yo creo que son tan famosos por una cosa como por la otra. Pero Padrón no se acaba en los famosos pimientos. Lo que Padrón tiene gente, personajes muy ilustres, sobre todo en distintos campos de la cultura, de la literatura, pues Rosalía, Camilo José Cela, Marcial o Namorado, o Juan Rodríguez de Padrón.
Y por qué no hoy también Pepe Domingo Castaño. Es que el deporte no podía ser menos. Y claro, hablar de deporte, lógicamente, es hablar... Bueno, yo estaba aquí en este hotel y yo creo que pierdo el recuerdo, si me tengo que acordar, de la cantidad de campeonatos de España que he podido asistir a esta sede. Pero desde luego, el ciclismo, sois líderes también, que lo sois, y vosotros, desde luego, sois los mejores representantes. Ya se ha dicho aquí, año 22, un año para no olvidar, pero en el año 20 también fuisteis campeones de España, los primeros en el podium. Del 20 al 22 han pasado 3 años que queremos olvidar, donde sufrimos mucho, pero donde yo creo que también hemos aprendido muchas lecciones. Y hay una que yo creo que es característica del deporte y por qué no del ciclismo, y es que el deporte y los deportistas nunca se rinden, nunca os rendís. Por eso se ha resistido bien y yo estoy satisfecho con la última encuesta que se ha hecho del barómetro de la bicicleta hace unos meses, donde se ponía en valor algunas cuestiones que quiero compartir con vosotros. Lo primero es que hay un notable incremento del uso de la bicicleta en España en estos 3 últimos años y particularmente los ciclistas habituales. Uno segundo, que no es menor, que se ha roto la brecha de género entre el hombre y la mujer. La diferencia, el porcentaje de mujeres que hacen deporte, uso de la bicicleta de manera habitual, está descendiendo paulatinamente. Y esto para nosotros es muy importante porque desde la Xunta de Galicia y con todos vosotros estamos haciendo un esfuerzo para poner en el sitio que le corresponde al deporte femenino. Yo solo quiero recordar que no llegaban a 100, presidente, corrígeme, las licencias en el año 9 femeninas y ahora estamos casi en las 700, hemos multiplicado por 7. Y además, como sabéis, tenemos aquí cerquita un equipo profesional femenino de los cuales también estamos muy orgullosos. Pero yo creo que el deporte tiene que seguir y el ciclismo creciendo, estoy seguro, porque además, como decía, el barómetro también recoge una cosa no menos importante. El ciclismo está asociado por la mayoría de sus practicantes con la salud y además está asociado en los más jóvenes con la movilidad y también con el medio ambiente, cosas que son muy importantes. Queremos que el deporte gallego siga creciendo y el ciclismo también. Desde luego aquí tenéis los ingredientes para que esto se produzca, tenéis el apoyo de las administraciones, de la Xunta lo tenéis, vamos a seguir apoyándoos, sois parte esencial de ese plan de patrocinios del deporte galego. Desde luego contáis con uno de los mejores patrocinadores, no diría de España, de Europa, Cortizo, una carpintería en el año 72 que se ha convertido en el referente del aluminio no solamente en España, sino en Europa, en una enorme multinacional. Yo creo que José Manuel y su familia nos dan una lección a todos, pero también a vosotros, de lo que es crecer y mejorar. Y como no, contamos con ese impulso extraordinario que los pimientos van a darle a estos chicos para sprintar y ganar primeros. Venga, muchas gracias. Moitas gracias, Xosé Ramón Letelasa, secretario xeral por Deporte da Xunta de Galicia. Isto vai de soños. Hai 2 anos chegou a Galicia un rapaz desde o Uruguai. Un rapaz que soñaba con ser profesional. Un rapaz que se entregou ao mundo da bicicleta en territorio galego, en territorio padronés. Pasaron 2 anos e neste 2023 cumpriu o seu soño. Correrá en profesionais, corre en profesionais co equipo Burgos BH. É o soño cumprido de Eri Fagúndez. Aquel día me tuve que sentar y intentar contactar con un montón de equipos. Y de todos, el único que me contestó de los mails, le habré mandado mail a 20 equipos. Y de
de todos esos me contestó el Cortizo. Y de ahí a esta hora ha sido un cambio tremendo. Estaba atravesando pandemia, el ciclismo se estaba decayendo un poco más, a mí se me estaban pasando oportunidades que debía aprovechar. Y bueno, se me estaba escapando mi futuro de mis manos y aquí tuve esa oportunidad, ¿no? De poder venir, de demostrar, de intentar seguir con esa progresión. Tuve muy buenos momentos, la verdad. Esta temporada ha sido muy buena. Me he llenado mucho de sorpresas y de alegrías. Y es difícil sacar un momento en específico que me haya sido muy gratificante, pero creo que mi primera victoria aquí fue una de las que más me llenó. Fue una mezcla de un montón de emociones, mi primera victoria en Europa, mi primer triunfo después de tanto tiempo, mi primera oportunidad de decir, lo estoy haciendo bien. Luego también tengo Zamora, que yo vine el año pasado, esa carrera me costó un montón, sufrí mucho y este año quería la revancha y la obtuve. Y para mí fue fue tan gratificante como haber ganado por primera vez. Todo lo que se ha generado ahora nos ayudará a crecer, a los que vienen por detrás, a los que están teniendo una progresión y están buscando su camino por aquí. Cortizo ha abierto una puerta muy importante a ese ciclismo que estamos buscando cada día más, ¿no? Cada día profesionalizarse más. Esto nos ha demostrado de que en la materia hay una posibilidad de esa y que está aquí, ¿no? Hicimos familia, la verdad. Supimos adaptar a nosotros mismos, estamos todos persiguiendo lo mismo, así que se nos hizo muy fácil congeniarnos, entendernos y hacer eso que decís vos, ¿no? Una familia nueva, una familia que en este año nos acompañamos y hicimos que todo fuera más fácil y bueno, es verdad que en algún momento también nos sentamos a soñar un poco juntos todos de que lo que hoy en día está pasando fuese una realidad, de sentarnos a hablar de esas cosas por momentos muchísimo. Sin duda va a ser una escuela, porque aparte en eso se está centrando también, que es importantísimo, que el futuro del ciclismo tenga un trampolín y que salgan corredores buenos desde parte de la institución. Yo he tenido la oportunidad de estar aquí y la verdad que estoy muy bien. Y el año que viene ellos van a tener otra oportunidad, van a seguir aquí corriendo, compitiendo con Cortizo y yo supongo que
todo lo que te dije antes, al final esto los va a ayudar muchísimo, los va a ayudar a crecer y van a hacer una muy buena temporada. Esta é a historia de Eli Fagúndez, o corredor que sae do Padronés Cortizo en dirección ao Burgos BH. Casualidades da vida. Eli Fagúndez cumpriu un soño de ser profesional. Nesa situación estaba aí 41 anos o noso seguinte convidado. O home máis influente na historia do ciclismo nesta comarca. Como moitos dos nenos que apareceron por aquí, el tamén é un produto das categorías inferiores do Club Ciclista Padronés. El foi un neno que quería ser ciclista. Foi ciclista e ten un dos mellores palmarés a nivel nacional, 48 vitorias. A nivel galego é unha lenda, xunto a Álvaro Pino, a Óscar Pereiro. Pero ademais, cando se retirou do ciclismo en activo, converteuse na alma do equipo amateur Elite Sub-23 do Cortizo Padronés. Seguramente non estaríamos aquí sen a súa perseverancia, sen a súa paixón, sen o seu entusiasmo. Entusiasmo que exhibiu mostrándolle a corredores, os ciclistas que pasaron polas súas mans, os organizadores de carreiras, os directivos, os afeccionados, ata o patrocinador principal. Contaxiouno coa súa ilusión, coa súa maxia, coa súa paixón en 10 anos maravillosos de ciclismo e de vida. Movémonos por emocións e o noso protagonista moveuse por emocións para regalarnos grandes faenas, como a última de Eli Fagúndez, dirixindo o equipo con mestría na Copa de España celebrada en Padrón o ano pasado. Señoras e señores, aquí temos a Xesús Blanco Villar. Temos un agasallo do Cortizo Padronés para Xesús Blanco Villar, que lle vai facer entrega o presidente Estanislao Vázquez. O recoñecemento, a gratitude de Padronés Cortizo a estes últimos 10 anos de equipo Elite Sub-23 e a todo o que tes feito polo ciclismo nesta comarca, por mostrarlle aos nenos que o ciclismo é unha vía maravillosa de vida. Hola, Suso. Hola, moi boas noites. Espero que non chores tanto como o día de Eli Fagúndez, Bueno, casi, a verdade que son un montón de sentimentos, un montón de emocións, todo xunto, non? Decir que estou moi contento de estar aquí, sinceramente, agradecerlle esta invitación a José Manuel e, bueno, decir que desde que tiña 10 anos, evidentemente, pois, o ciclismo foi a miña paixón, cos meus amigos, ca miña familia, con todos os meus seguidores aquí en Padrón. Empecé con 10 anos no Club Ciclista Padronés. Pois, despois de todo o que ti dixeches, todas esas vitorias de profesional e tal, podeche dicir que unha das vitorias que máis me encheu, que máis me emocionou, foi o Campeonato de España aquí en Padrón, organizado polo Club Ciclista Padronés, e a vitoria, creo que está demostrado aí con Eli Fagúndez na Copa de España, unha das carreiras máis importantes do calendario nacional. E, bueno, decir que estou orgulloso deste gran equipo e agradecer a José Manuel todo este esforzo por estes chavales, desearlle suerte nesta temporada e realmente me sinto moi a gusto aquí con vos e, bueno, formando parte desta presentación. Moitísimas gracias. Moi agradecidos. Gracias, Xesús Blanco Villar. Acompañado por outra lenda do ciclismo como Álvaro Pino, que tamén hoxe está aquí entre os presentes. E este é o aplauso agarimoso da túa xente, Suso.
E agora quero que saiban, quero presentarlles a Belén Herrero. Belén, por favor. A xente se estará preguntando quen é Belén Herrero. Así, a balón parado diría que es la fan número 1 del Padronés Cortizo. Me han dicho que hoy ha cogido el coche, que viene desde Madrid, que fue ciclista y que su equipo es el Cortizo Padronés. Pues sí, pues sí. Volví este año al ciclismo después de mucho tiempo de no seguir. Me crié casi con Marcos y con Álvaro en los distintos equipos y decidí este año la Vuelta a Madrid, pasarme por ahí, dar una vuelta y conocí Cortizo, conocí el proyecto este que tenéis tan fascinante, mi pasión. No sé cómo he podido vivir tanto tiempo fuera del ciclismo, lo digo de verdad, y me emociona y soy fan número 1. Ya les quiero un montón a todos ya. Voy a pedir permiso, Belén, al jefe y al presidente del club, si la podemos nombrar embajadora española del Padronés Cortizo. ¿Sí? Quedas nombrada embajadora de Cortizo Padronés en España. Muchas gracias. Pues tenemos también un regalo para ti. Por favor, que se venga por aquí María Cabot. María es nuestra corredora cadete. Va a hacer entrega de este maillot de Cortizo. Ella también es ciclista, las dos sois ciclistas. María Cabot, cadete del equipo, y Belén Romero, ciclista en activo y embajadora del Padronés Cortizo. Muchas gracias, Belén. Que disfrutes de la temporada y que Padronés Cortizo te ofrezca y te regale muchos triunfos y, sobre todo, muchos valores y mucho ejemplo. Y agora queremos que lle saúde a Antonio Fernández, que é o alcalde de Padrón. Boas noites a todos. Bueno, presidente, José Manuel, Raquel, secretario xeral, Lete. É imposible, como decías antes, saludar a todos. Me encantaría saludarvos a todos personalmente, porque prácticamente a todos vos conozo. Pero non hai moito máis que decir que é un orgullo estar aquí, é un orgullo coller este micrófono e ser o alcalde de Padrón. Decía antes o secretario xeral dos pementos, de todas estas cosas que temos para presumir, pero que eu outro día estaba nunha entrevista na radio e decía, claro, cos pementos de Padrón, con Camilo José Cela, con Rosalía de Castro e agora con Pepe Domingo Castaño, temos un póker de Aser. E agora aí sentado me acabo de dar conta que estamos no repóker xa. Co Club Ciclista Padronés isto é un repóker, con toda a xente que estades aquí, unha escalera de color. O que está claro que o Club Ciclista Padronés son 67 anos, se non me equivoco, non? Desde que iniciáchedes. O talento, o esforzo, fan moitas cousas, pero desde logo isto se está movendo por pasión. Cada ano, nestes 12 anos que levo aquí, vexo máis pasión, e que todo vai a máis. Cando fixemos as obras bueno, fixeches as obras para o novo club, as dependencias dos rapaces, a maquinaria que tedes ali, ver como todo se move, e hai un pobo empuxando que dende fai 67 anos está vinculado con pasión para o ciclismo, e cada vez máis non podo máis que eso, sentirme orgulloso, felicitar ao equipo, pedirvos que aproveitedes esta oportunidade, porque tedes unha locomotora empuxando por vos, aproveitade que vos transmita esa pasión en cada cousa que fai e ao Club Ciclista, e felicitarvos e desearvos moita suerte e que cumplades moitos soños. Moitas gracias. Moitas gracias, Antonio Fernández Angueira, alcalde de Padrón. E comenzamos o rock and roll. E o rock and roll deste acto é a presentación individual e colectiva da formación que vai representar o Padronés Cortizo neste 2023. 21 corredores estarán neste escenario. Temos o guatemalteco Sergio Chumil,
e o costarricense Sebastián Calderón disputando a Volta Ciclista San Juan en Guatemala. Eles se van a incorporar a finais de marzo cando cheguen as voltas por etapas. O resto do equipo está aquí porque está concentrado estes días ultimando a preparación dun excitante 2023. Poñémonos en marcha con Fran García Rus, de Caravaca, 5 anos no Padronés Cortizo. Varias victorias o ano pasado, un dos veteranos. Carlos Gutiérrez, 6 temporadas. O ano pasado foi segundo na etapa de Combarro da Volta Ciclista a Galicia. É de Ávila e é un dos capitáns do equipo en carretera. Acaba de chegar, é o vetense, hai 2 anos gañou a etapa raíña da Volta Ciclista a Zamora. Procede do campo profesional e seguramente quere resetear no Padronés Cortizo e volver a soñar. Eduardo Pérez de Andaluce. Leva un ano en Galicia, o ano pasado estaba no Retelé, foi terceiro na clásica de Pascua, e Tobias Stanfield, o corredor británico. O seguinte en acompañarnos é irlandés, Aaron Way, 21 anos, da localidade irlandesa de Mullingar. Gañou 2 carreiras o ano pasado en Francia e Inglaterra. Hello, Aaron. Hello. ¿Por qué escogiste Cortizo Padronés? Why you choose Cortizo Padronés? Here, I believe it's the best opportunity for me to gain experience and become a better cyclist. Di que é unha boa oportunidade para él, que quere ser ciclista profesional e que está no mellor sitio. Aaron Way, que ademais estivo fugado pasado fin de semana en Portugal no Gran Premio de Abertura, creo que 100 kilómetros, andivo fugado con profesionais, ten talla de rodador. Outro corredor que ven desde fora, temos 7 nacionalidades representadas neste equipo, o checo Wojtek Keminek. Outro espigado ciclista, tamén dos xóvenes, e tamén queremos preguntarlle por qué Why Cortizo Padronés. Buenas tardes. Bueno, efectivamente se demuestra que hablando despacito nos entendemos en cualquier idioma. I think the team Cortizo is best opportunity for me to be a professional. O ve como unha oportunidade para ser profesional. A mellor oportunidade que pode ter é correr no Cortizo Padronés para ser profesional. Good luck! De Redondela, novidade no equipo, Samuel Signo. O padronés do equipo é Iván Saborido. Ven por aquí Marta Rasa, que acaba de correr coa selección española de pista a Challenge de Mallorca. Campeón balear no 2022, campeón de España cadete no 19, campeón de pista no 2020. Segunda temporada no Cortizo Padronés, un corredor guipuzcoano, Arratsaldeón, Iñaki Errazkin. Segundo na Volta a Navarra Junior de 2021, ten 19 anos. De Negreira, 18 anos, debuta como amateur, Hugo Calvo. Costarricense, xa con pasado no Cortizo Padronés, John Jiménez. Primeira temporada tamén para este corredor do Mediterráneo, Joel Díaz, segundo ano pasado no trofeo Víctor Cabedo, ten 18 anos, o trofeo Víctor Cabedo é o de máis prestixio.
Desde Ribeira, outro galego, recibimos a Alejandro Paz. Que creo, Alejandro, que ti estás estudiando algo potente, non? Sí, estou estudiando medicina. E que diagnose faz no inicio de temporada para o Cortizo Padronés? Que sensacións aprecias? Pois a verdade é que estamos traballando moi ben, estamos facendo unha boa piña, creo que vamos a empezar a temporada con moitas ganas, buscando os mellores resultados que podamos ter. E sen caídas, Eso é o primordial, non? Vale, consello de médico. Mar Torres, de Ibiza, 18 anos, cuarto na Copa de España Júnior. Estivo no top 10 de volta subbética Talavera e Vizcaya. Director de algún xeito na estrada, digamos que a prolongación de Marcos Serrano, é un ciclista que chega desde os Rías Baixas, Álvaro Carasa. Quixo afeitarse, pero coas presas non lle deu tempo. É fillo dunha lenda do ciclismo colombiano, un home que gañou etapas no Giro de Italia. Chamabanlle o Cóndor, José Rujano. Aquí está o seu fillo, Jason Rujano. Hai 2 anos, outro venezolano, pero afincado en Tenerife, conseguiu un triunfo moi importante, a Copa de España aquí en Padrón. Gañou o sprint e pasou a profesionais. E agora, despois do paso polo Drone Hopper italiano, fichou no Padronés Cortizo. Ele é Ricardo Zurita. Formouse no Padronés Cortizo e estamos encantados de que regrese a súa casa. O Vilagarcián, Martín Rey. Mira, Martín. Por aí andas ti, Martín. O sea, para hacerme una idea, porque tú que eres cadete. Sí, cadete segundo. De segundo. ¿Y los entrenamientos que soléis hacer de cuántos kilómetros es para adaptarse a vuestra categoría? 50, 60, 40. Ajá. O sea, 3 días a la semana más o menos y sobre esos kilómetros. Y fondo también 80. El fin de semana suele ser el día de fondo. De aquí a allá, ya veis que es una tontería. Sí. Vale, pues ahí, cuando se llega a los conos, solo utilizamos el freno de adelante. El freno de atrás se pierde. Y al último cono se da vuelta y hay que venir por dentro como si fuera cuneta. El sprint siempre es por aquí, de la línea para acá. O sea que si venís después de vuelta, venís tranquilo por aquí, dais la vuelta y sprint. Esa é a fase da vida de Martín Rey, na que trataba de coller destreza en riba de bicicleta. Eu, a verdade, Martín, só aprecio unha pequena diferencia, que é que ahora tes granos. Desgraciadamente, sí. Bueno, benvido a casa. Campeón galego, ademais. Ves, vas a defender o título galego de fondo en estrada aquí no Padronés Cortizo. Ilusionado? Por supuesto. La verdad que tengo muchas ganas de empezar. Es un año muy ilusionante y la verdad que la preparación está yendo muy bien. Así que no tengo ganas ya para empezar ya. Moitas gracias. Martín Rey. Quédanos 2 corredores, probablemente os corredores que estean pelexando polas vitorias nas grandes voltas. Temos o asturiano Sinué Fernández, vencedor o ano pasado dunha etapa na Volta ao Bidasoa. Foi segundo na Xeral. 22 anos. Sinué Fernández, estarás esperando que lleguen las vueltas, ¿no? Hombre, sí, es lo que más me gusta y bueno, hay muchas ganas ya. Lo tuyo es ir para arriba, ¿no? Que la carretera esté en picada. Sí, la verdad que es lo que más me gusta y bueno, donde mejor me siento, eso, en las vueltas y sobre todo en las subidas. ¿Qué te han dicho del Padronés Cortizo? Bueno, pues que es un equipo que está creciendo, está apostando por corredores de forma importante y bueno, aprovechar la oportunidad e intentar devolver al equipo todo lo que nos da.
Cuando llegaste a nuestra casa de valores, ¿qué pensaste? Hollywood. Tal cual, sí, sí, la verdad que bastante impresionante todas las instalaciones y bueno, están para usarlas y aprovecharlas al máximo. Gracias, Sinué, que ven desde Asturias. Y por último, presentamos a un corredor de Torredonjimeno, que o ano pasado gañou a Volta Ciclista Provincia da Coruña despois dunha exhibición antolóxica na Curota. El é David Delgado. Gañou unha etapa da Volta a Coruña, foi terceiro na Volta ao Futuro en Portugal, foi cuarto na Volta Ciclista a Galicia, foi cuarto na etapa de Manzaneda, ten 21 anos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, David? ¿21? 22. 22 años. De Torredonjimeno, Jaén. Exacto. Más bonito padrón. Sí, hombre, claro. Sí, solo faltaría que dijese lo contrario. Bueno, o sea que ganaste en la Curota, estuviste peleando por la Vuelta a Galicia y al final dijiste, qué mejor que correr en un equipo gallego. Exacto. Al final tuvimos contacto con este equipo y la oportunidad que nos da es inmensa. ¿Es el año de tu consagración? Esperemos que sí. Estamos trabajando para ello. Tú también eres de los que va para arriba como nos demostraste en la Curota. Sí, al final con mi ligero peso, si no voy para arriba, mal vamos. La Curota, ¿qué recuerdas de aquella subida? Pues el otro día estuvimos entrenando por allí y se me ponían los pelos de punta. Pues recordar aquella subida, la carrera, todo. La emoción de tu primera victoria es impresionante. Muchas gracias. Bienvenido. Estes son os corredores. E temos as primeiras imaxes deste 2023. Vemos imaxes da actuación de algúns corredores que participaron na Volta ao Guadalentín en territorio murciano. Unha parte do equipo a pasada fin de semana desplazouse a Portugal. Ali estuvo o irlandés Aaron Wade, fugado durante moitos kilómetros. E deberíamos ter por aí unhas imaxes do Guadalentín que se disputou esta pasada fin de semana na que o equipo de Marcos Serrano acudiu con algúns experimentados como Carlos Gutiérrez, como Fran García Rus, que estiveron en fugas, tamén con David Delgado, o noso corredor de Torredonjimeno, que será un dos líderes nas grandes voltas. Estivo a piques de entrar no podium final, pelexando pola victoria ata o último día. Aí o teñen debutando, estreándose coas cores azuis e verdes do Padronés. Esta formación que presentou o equipo padronés na Volta ao Guadalentín, na rexión de Murcia. Rus, Botes, Calasa, los llanadores, prometerme a los escaladores que entren entre los 10 primeros ahí. Si tenemos que coger la responsabilidad, la cogemos porque vamos a sufrir tanto por delante como por detrás. Venga que lo vamos a hacer muy bien, ¿eh? Estas son as cousas que apenas aprecian no ciclismo, é o que menos hai seguramente por televisión, as indicacións dun director deportivo que ten tamén que vivir o límite cada kilómetro de cada xornada. Este Carlos Gutiérrez subindo ao podium, de algún xeito o primeiro podium da temporada para o Club Ciclista Padronés Cortizo. E faltanos para completar o Cortizo Padronés 2023 o equipo auxiliar, comezando por o director de comunicación, Alberto Freire. O youtuber, sempre coa cámara na man. Alfonso, o noso youtuber. Os dous mecánicos, Fernando Lorenzo e Dani Cabrejo. Dani Cabrejo, quero que nos expliques como é a BHB Aerolite, se chama así, porque ahora as bicicletas teñen apelidos, eh? Sí, a BH Aerolite 6.5. 6.5, apunten, Cuidado, Cortizo Padronés vai nunha BH Aerolite 6.5. Como conceptuamos iso? Bueno, desde o equipo seguimos apostando por produto nacional, neste caso da marca BH, e, bueno, pues un cuadro lixeiro tipo aero, e demos un gran salto de calidad pasándonos a freno de disco e cambio electrónico. Vaya máquina, Sí, ahora falta que empujen estos. Van a empuxar, seguro. Gracias. Dani Cabrejo, un dos mecánicos, que de Camariñas.
Tamén temos o masaxista Jonathan Schill, queda aquí de padrón. O responsable de rendemento, José Manuel Avalo, o Vila Garcián. E os directores deportivos, Modesto Pérez González, o Porriñés. E o director principal, Marcos Serrano. Segunda temporada no Cortizo Padronés, Marcos Serrano. E pasa como en todas as modalidades deportivas. Non sei, pero como lle dicía unha vez un futbolista sudamericano a Arsenio Iglesias, cando Arsenio lle preguntou como estás, el dixo aquilo de estoy exigido. Como está Marcos Serrano? Presión por un ano de tanta expectación? Exigido ao cuadrado, non? Como din Arsenio é un senio. A verdade é que sí, non? Temos un proxecto Padrones Cortizo que estamos orgullosos de axuda que prestamos por un patrocinador que ten unha pasión increíble. E máis esa é a pasión por querer dun equipo directivo, un patrocinador querer facerlo ben, que nós queremos corresponder. Que obxectivos te marcas? Obxectivos? Bueno, vamos a ver, o ano pasado ao final tivemos unha continuación do que fixo Suso, non? Quedamos os primeiros do ranking, que eras que non intentamos non baixar dos 3 primeiros, pero así como pensamos na élite, tamén pensamos na formación, non? Evidentemente, como falaba antes con un compañero tuyo, ciclistas que tenemos que sacar en Galicia e temos que empezar por Padrón, entonces estamos a traballar en elo. Como definirías a plantilla que tes? Completa. Eu podo decir que a día de hoxe podemos ir a disputar cualquier tipo de carreira. Entonces, estamos bastante contentos en ese sentido. Que así sexa, Marcos. Marcos Serrano. E en presencia dos componentes do Cortizo Padronés, dos corredores e tamén do equipo auxiliar, saúdalles o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Bueno, moi boas noites e gracias pola invitación. Eu quería estar aquí, primeiro porque me gusta moito o ciclismo e hai xente que sabe aquí que me gusta velo, me gusta practicalo, e tamén me gusta vir aquí e darlle as gracias a xente que fai que todo isto sexa posible. Dicía agora a Cortizo que non todo na vida é fútbol, hai moito máis deporte e hai moitos rapaces e rapazas que disfrutan do deporte e disfrutan en Galicia, como vemos aquí, con moitísima xente. E isto é posible, primeiro, porque un deporte tan duro como este require moita paixón e moitas ganas de facelo, e despois porque hai xente que o fai posible. Creo que terá sorte de ter un patrocinador como Cortizo, que non só axuda económicamente, que tamén é moi importante, sino que o vive, porque estábamos falando agora, coñece a cada un des que saibades que os que salen aquí, o xefe do equipo os coñece perfectamente. E sabe a vida de cada un, e sabe como ides, e o vive con paixón. Creo que iso é moi importante e axuda moitísimo. Despois, pois, todos os que están aquí, se falaba o triángulo de alcaldes, tamén é moi importante que aquí nesta zona de ciclismo, o alcalde de Dodro, o alcalde de Rois, o alcalde de Padrón, tamén apoyen, que este Marcos Serrano, que este Blanco Villar, que este tanta xente, beso por aí Evaristo Portela tamén, que ven aquí de equipo visitante, e toda esta xente que vive o deporte con paixón. Por lo tanto, creo que no deporte hai moitísimas cousas boas. Non hai, por moito que digamos, non vamos a ser capaces sempre de reflexar as vantaxas, o mellor é practicalo. O ciclismo, que tanta forza tivo sempre en Galicia e que está collendo cada vez máis, cada fin de semana, xa non só os fines de semana, pero todo, especialmente sábados, domingos, que sales á carretera, ves tanta xente collendo a bici, tanta xente practicando, tanta xente facendo tamén mountain bike, o Camiño de Santiago, que cada vez ten máis xente que o fai en bici. En definitiva, creo que este é un mundo precioso, un mundo que ademais ten aquí en Galicia, en este club, unha representación por todas as partes onde ides, co pabellón ben alto, de Padrón, da provincia da Coruña e de Galicia. Por lo tanto, nós temos que estar apoiando aquí. Eu quería estar hoxe aquí. Decía Terio que ao final nos movemos por emocións. E, por lo tanto, é moi emocionante ver todo isto, é moi emocionante ver ganar, é moi emocionante ver o nome de Galicia por todas partes. Agora que empeza efectivamente o gran camiño dentro de
apenas 2 semanas. Enhoraboa, Ezequiel, que estarás por aí, non che vexo, pero seguro que está por aí. Bueno, pois isto require moito esforzo, moita forza, e os segredos son os que están de azul e os que despois pasan a verde e o allá que pasen a darnos grandes alegrías. Por tanto, enhoraboa, moito ánimo para o 23 e a repetido o 22 e aumentalo. Moitas gracias. Un momento, presidente. Por favor, Iván Saborido, o padronés do equipo, Raúl Fresco, máis xoven da canteira, Carmen Cabot, ou María Cabot, a infantil, van a facer entrega deste mallot a Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia. Os máis novos da Escola de Ciclismo e o representante padronés do Padronés Cortizo, o equipo Elite Sub-23. Seguro que será un mallot que cando poida vai a utilizar porque él practica ciclismo. Moitas gracias, presidente. Gracias a Raúl. Gracias a María. Gracias, chicos. E gracias a Alfonso Rueda. E esta é a foto que queda no arranque dunha temporada que queremos chea siga ofrecéndonos emocións e moitos sorrisos. Este é o Cortizo Padronés, o Padronés Cortizo 2023. Poden sorrir, chicos. Agora están todos convidados nestas instalacións do Hotel Escala, onde celebramos a presentación do Padronés Cortizo 2023 a un ágape para falar da vida, de ciclismo, da temporada e, sobre todo, de deporte e da Escola de Valores que representa, simboliza o Club Ciclista Padronés Cortizo. Gracias a todos e a todas, pase o que pase, non deixen nunca de sorrir.